Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son nuestros invitados esta noche a Voces RCN. Como ya lo decía nuestro director Juan Carlos Iragorri, es el último espacio, espero que no se me quiebre la voz, el último espacio que vamos a tener para debatir, para compartir, para que fluyan las ideas, para poder dejar inquietudes en la opinión pública y ayudar en la construcción de la democracia, que finalmente estos espacios de opinión buscan es nutrir a este país. Y nos acompaña Lorena Castañeda, ella es directora de la Fundación Jornal, es columnista, es abogada y siempre bienvenida a este espacio de Voces RCN y, como no, en este que es nuestro último programa que vamos a tener, porque ya viene nueva temporada con la FM. Alejandro y Juan Carlos, muchas gracias a ustedes por invitarme. Qué honor estar en el último programa. Le comentaba a Alejandro que aquí empecé en esta cabina y aquí me despido, pero nos despedimos por ahora. Sí, vienen nuevos proyectos, ya les decíamos, nueva programación en la FM, así que pueden encontrar allí los oyentes una muy buena selección de contenidos que esperamos puedan ustedes disfrutar, y invitados también para que nos acompañen ustedes en la frecuencia 94.9 FM en Bogotá y en el resto de las frecuencias en el país, y por supuesto seguiremos hablando de la política, que es lo que claro que nos sí, gusta, así ¿no? sea por un café. Por supuesto. Doctora Alejandra Carvajal, gracias también, muy amable por acompañarnos. La doctora Carvajal, que es abogada, doctora en Derecho, es columnista de la revista Semana. Doctora Carvajal, gracias también por acompañarnos en este programa, en esta última emisión, y un recuerdo que tenga. A veces se quedan tantos de estas conversaciones, decíamos, fuera de micrófonos, cuando uno se toma el cafecito, habla de la vida personal, de la vida privada, y allí fluyen historias fantásticas, ¿no? De los personajes públicos. Un recuerdo que tenga específicamente de la cabina, de este espacio de Voces de este RCN, espacio, un debate. bueno, este fue un espacio espectacular. Realmente creo que es una franja que va a hacer muchísima falta en la radio. Tengo gratísimos recuerdos de todos los invitados, independientemente de la opinión política, jurídica, etcétera, que tuvieran, siempre muchísimo respeto y muchísimo aprendizaje. No recuerdo de las últimas veces, anecdótico, que estaba Isabel Zuleta, yo no la conocía, y que casi no me deja hablar. Yo estuve a punto, pero como a esto de quitarle el micrófono, porque era mi turno. Es la única vez que he querido hacer algo así en la vida. Pero además siempre fue una impronta de Juan Carlos Iragorri que este espacio fuera respetuoso, que no se tratara siempre que primaran unas opiniones por encima de otras, sino tener el justo equilibrio. Incluso los productores varias veces soportaron los regaños de Juan Carlos Iragorri, o sea, pero es que no está quedando equilibrada la mesa, y hacía cambiar la mesa de tal manera que pudieran llegar los protagonistas y pudiéramos tener esa diversidad de voces. Pero también está con nosotros esta noche el doctor Carlos Negret, el doctor Carlos Alfonso Negret, que fue defensor del pueblo, fue secretario del partido de la U, muy reconocido abogado. Doctor Negret, gracias también por acompañarnos en este programa tan especial, este programa de despedida de este espacio de Voces RCN. No, esto no es una despedida, aquí nos encontraremos. Hasta pronto. Los últimos seremos los primeros, de modo que aquí volveremos de primeros, no sé. Creo que este fue un espacio muy democrático, siempre era balanceado. Yo me acuerdo en una de las últimas, que fue la pelea del secretario privado del exalcalde de Medellín y Plazas, que me pasó con la Cristina Plazas, que no nos dejaron hablar a los otros dos panelistas, no me acuerdo quién era. Era Duque, el secretario, que era secretario de... Y Cristina Plazas, y no nos dejaron hablar, se pusieron a pelear entre ellos, cada uno defendiendo sus puntos, pero inclusive en eso, con todo el respeto del mundo, y pues había mucho antagonismo, porque eso era lo importante, pero muchas gracias por estar esta noche, que puede sonar triste hoy el 31 de julio, pero esa es la vida. Bueno, y llega una nueva programación en la FM que esperamos también, doctor Negret, pueda ser del gusto. Estamos totalmente seguros de que van a disfrutar ustedes de este espacio. Pero
en un momento de tanta polarización, en el que necesitamos oírnos entre todos, en el que el país prácticamente ha entrado en una etapa de crispación máxima luego de la decisión en contra del expresidente Álvaro Uribe, las reacciones a favor y en contra, ¿cómo cambia el país? Ese país político a partir de esta decisión adversa que hemos conocido y que mañana viernes tendremos finalmente, como dicen ustedes los abogados, el quantum de la pena del expresidente Uribe en un proceso que además seguirá en una segunda instancia que es el Tribunal Superior de Bogotá. Y se lo pregunto a Lorena Castañeda, que es la más joven de esta mesa, Lorena, y que seguramente pues usted tiene una apreciación generacional distinta al resto de los panelistas, ¿ah? Claro, pero además no solamente la tengo yo, sino que uno también revisa con la familia, que es como el círculo más cercano con lo que tiene opiniones tranquilas por lo general. Mi papá estaba muy incrédulo y mi papá es de una posición un poquito más a la derecha en la política. Me dijo, hija, en todo caso no va a pasar nada. Y le dije, pues mira que sí. Y yo creo que esa es la sensación que tiene la mayor parte del país, y es que hay un grado de justicia de las personas que consideramos que son intocables por los jueces, en este caso por una jueza. Y mi impresión además siempre se va por un lado específico en este caso, y es que fue una mujer la que falló. A pesar de todo lo que le dijeron a ella, a pesar de los cuestionamientos por ser mujer, ¿cierto? Yo creo que nunca el país se ha sintonizado con la lectura de un sentido del fallo. Además, creo que es anecdótico también, porque creo que yo estuve toda la mañana pegada, no sé ustedes, toda la mañana puse... Eso, 11 horas. Teníamos que trabajar, doctor. No, yo lo puse en el radio, porque yo soy de radio, entonces evidentemente puse RCN y lo escuché hasta la noche, con los recesos. Entonces uno iba a almorzar, no estamos en receso, pero se levantaba a tomar el café y también uno iba a tomar el café. Y volvía y me sintonizaba con la lectura del sentido del fallo. No es que me alegre el sentido. ¿Por qué? Porque al contrario me entristece que estemos en un tiempo político tan denso, ¿cierto? Venimos de una temporada además muy difícil, desde el atentado a Miguel Uribe, a quien aprecio muchísimo en lo personal, y esto pues venía como un bajón del tema político. Esto vuelve y pone a la gente como en sintonía, y creo que da como un respiro en el ambiente político, y también nos va a invitar, por supuesto, a pensar el voto. Seguramente lo va a polarizar más, pero por lo menos creo yo que mañana, cuando tengamos ya la tasación de la pena, pues sabremos si realmente se irá a casa por cárcel, qué pasará después. Ya esto también nos mete en un debate hasta jurídico, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto no se puede bifurcar, es decir, esto tiene una connotación judicial, evidentemente, pero una lectura política, porque la gente no ha podido o no separa esos dos acontecimientos. Pero además también en este país de expertos, porque suele suceder que acá nos volvemos expertos en todos los temas, entonces hay también mucha desinformación de lo que va a pasar. Y todavía, aunque existe una esperanza de un sentido de justicia, muchas personas dicen, no, finalmente llegará octubre y el tribunal no fallará en segunda instancia y quedará así. Esperemos que no sea esta vez de esta manera, que sí el sentido de justicia prospere, y también en lo personal para mí es muy inspirador que esté una mujer. Significa que las mujeres no solamente podemos con unos guayos, que tenemos la final el sábado, ¿cierto?, contra Argentina, sino también podemos con una toga, podemos con todo lo que podamos. No, o sea, es lo que nos pongan. Pero vio que no solamente fue la juez Heredia, sino también la fiscal que llevó ese proceso. También. Entonces el liderazgo de las mujeres es importante, me quedo con eso. No me quedo con los odios. Realmente para las personas que estamos en estos ambientes políticos, que a pesar de que no tengamos los mismos colores o las mismas tendencias, pues siempre hay un respeto, y ese es el respeto que tengo hacia el expresidente, y bueno, esperemos que esto por lo menos no termine en peleas y discusiones violentas, que es lo que también estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero hay algo también positivo en medio de todo esto, que incluso la defensa del expresidente Uribe ha dicho, esto hay que acatarlo, ¿cierto? Que hay unos procesos naturales, unas instancias jurídicas donde se pueden presentar estos recursos para seguir defendiendo, en el caso de ellos que insisten en la inocencia, o de la fiscalía, o de las víctimas que
que persisten en que evidentemente se trató de una manipulación de testigos, pero también para claridad de los oyentes, sobre todo de los más jóvenes, porque uno veía comentarios, es que lo condenaron por paramilitarismo, es que se demostró que tenía vínculos con las autodefensas. No es eso, es un proceso completamente distinto y la génesis pues tiene que ver con esa denuncia inicial del expresidente Uribe al senador Iván Cepeda, que termina dando ese giro por cuenta de la preclusión de esa investigación y la apertura al contrario en contra del exmandatario, y hay que decirlo, el más popular de los expresidentes vivos de Colombia. Doctora Alejandra Carvajal, ¿cómo ve usted el país político a partir de esta decisión? Pues el país político lo veo muy complejo, veo que la polarización está en un punto máximo. Y no solamente aquí en Colombia, sino en Estados Unidos. Yo no imaginé las repercusiones que pudiera tener este fallo en Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, que es, yo creería que después de Trump, el hombre más importante en el gobierno de los Estados Unidos, pues se manifestó de manera contundente en contra de este fallo. Y me llamó poderosamente la atención que hubo varias voces, como la de McGovern, el demócrata en el Congreso, un senador demócrata, que criticó lo que consideró una injerencia por parte de Marco Rubio. Entonces yo creo que tenemos que hacer esa lectura de lo importante que es Colombia en América Latina y en el mundo. No, y yo pensaba, es una gran paradoja porque además el expresidente Uribe apareció como uno de los alfiles que salió a defender a Colombia cuando Trump amenazó con el aumento arancelario, y él ahí en la sombra, y lo ha reconocido la propia Laura Sarabia, fue protagonista junto con otros expresidentes tratando de tener contactos en alto nivel diciendo, venga, esto es un tema, digamos, de una calentura política, pero que no puede tener consecuencias sobre el comercio del país, ¿no? Claro, entonces yo creo que tenemos aquí que ver no solamente la agenda política nacional, sino una agenda a nivel global, que hay unos intereses externos que sin duda alguna están teniendo unas repercusiones importantes aquí en Colombia. Por ejemplo, no nos podemos vendar los ojos sobre la injerencia de Venezuela, no solamente con el apoyo que ha dado a las guerrillas, sino pues con muchas... El acuerdo binacional, dice usted, también se quiere referir a eso. Ese acuerdo binacional es algo sumamente peligroso para Colombia. Yo espero que las Cortes pronto se pronuncien, especialmente la constitucional. Yo confío en nuestras leyes, confío en nuestra justicia y en nuestro Estado de Derecho. Y por esa razón, ahora que estamos hablando del juicio al presidente Uribe, respeto enormemente a esta jueza, la jueza 44. Me parece que la doctora Sandra Heredia, pues, llegó a las conclusiones que a ella le parecieron, lo que consideró absolutamente respetable. Como abogada debo decir que no comparto el sentido del fallo, porque a mí me gusta mucho investigar, yo soy juiciosa en eso, es algo que disfruto. Ayer me puse a analizar la teoría sobre la cual ella soporta la teoría del caso. Tuve oportunidad de ver su columna en la revista Semana. Esa fue, claro, esa fue mi columna de ayer, pero pues es muy poco lo que cabe en 800 palabras, 700 palabras que tiene esa columna. O sea, esto es algo mucho más amplio, me da para escribir y creo que voy a hacerlo, un artículo en una revista indexada, porque realmente ella cita una figura jurídica del derecho anglosajón que se llama el plain view, ¿sí? Pero además la aplica mal, porque para este caso no se aplicaría ni siquiera el plain view, que es a simple vista, cuando una persona, le explico a la audiencia que no debe tener muy claro lo que es el plain view, porque yo que soy abogada y tampoco lo tenía claro, porque es que eso es algo exótico y que yo creo que a ningún abogado aquí le han enseñado en la materia de derecho penal, en las facultades de derecho. Y eso que nuestro sistema penal acusatorio es la réplica del sistema norteamericano. Pues el acusatorio en algunas cosas, porque en esencia, Alejandro, nuestro derecho, el Código Penal de 1870 y todo nuestro desarrollo posterior siempre ha tomado las teorías de Ferrajoli, teorías francesas. O sea, hay una gran injerencia del derecho europeo más que del norteamericano en el área penal.
¿sí? Entonces, volviendo al tema, el plain view es cuando llegan a hacer una incautación judicialmente, cuando hay una orden plenamente dada por un juez, llegan a hacer una incautación de un caso. Entonces, digamos, estamos en esta mesa de trabajo y vienen a hacer una incautación porque encontraron que desde aquí se estaban promoviendo ideas de, no sé, lo que sea, que generaban desórdenes. Entonces vienen a verificar y resulta que encuentran aquí una botella de licor. Y entonces, y otra botella de licor, y otra botella de licor. Entonces dicen, no, pero esta no es una cabina de radio, aquí lo que están haciendo es produciendo licor. Es una idea descabellada, pero a lo que yo me refiero es que cuando el plain view consiste en cuando se encuentra evidencia de otro delito distinto del que se está buscando y del que judicialmente tiene derecho la autoridad competente a revisar. Entonces, número 1, ese plain view solamente aplica para el caso de incautaciones o cuando se hace una diligencia de este tipo física, pero ese plain view ni siquiera en la jurisprudencia anglosajona, en Canadá, en Reino Unido o en los Estados Unidos tiene un antecedente en interceptaciones. Ahora, sí, hay una cosa medianamente similar que desemboca, que viene desde el plain view, que es el plain hearing, que es cuando efectivamente se oye una comunicación y al fondo, por ejemplo, se oye una voz y esa voz da pie para que se diga que se está cometiendo un delito, pero no es plenamente una interceptación. O sea, no hay, ni siquiera en el derecho anglosajón, hay un ejemplo claro, jurisprudencia clara de eso, y la doctora, a mí me sorprendió mucho ese fallo, que cuando la doctora Heredia lee el inglés, ella no sabe pronunciar bien. O sea, ella no conoce el idioma, pero sí quiere decirnos que conoce muy bien una teoría jurídica que ni siquiera le enseñan a los abogados en las facultades de Derecho. Sí. Bueno, ya vamos a seguir desarrollando también la lectura de orden político, doctor Negret. ¿Cómo queda el país político y el país nacional? Si me permite esas dos expresiones tras la decisión en contra de Uribe. Mire, las decisiones son para respetarlas. Yo me hago esta pregunta. Gracias a Dios no tengo ningún proceso en ese mismo juzgado. ¿Por qué? Porque le queda represado. La pregunta que se tiene que hacer uno como ciudadano es quién decide qué proceso hay que darle celeridad y cuál no. Claro, este es el proceso más importante, pero todos los que están en ese mismo juzgado son importantes. Pero a la juez le dieron la orden de parar todos los procesos, porque este era el más importante. Es simplemente una pregunta, como un interrogante. Pero mire, yo me recorrí el país. El país viene polarizado de tiempo atrás. Yo puedo decir que la derecha dice que soy de izquierda y la izquierda dice que yo, por mi trabajo. Y uno lo único que vio en las regiones, en los corregimientos, en las veredas, en los ríos de Colombia, fue una situación que este gobierno no ha podido minimizar, que es el hambre, la falta de salud, la falta de educación, la falta de seguridad. Estamos sembrando más coca que nunca, 320,000 hectáreas. De modo que la polarización me parece igual, es la misma pelea del señor presidente Uribe con Petro y cada uno con sus aliados. Creo que eso no le sirve a la región, creo que eso no le sirve al país. Va a haber muchas elecciones, vamos a tener ahora el cierre de quienes van a participar y quienes no en octubre. Va a haber candidatos a tutiplén. Qué bueno que en este país haya 70 candidatos. Se equivoca usted, son 75. 75. Las cuentas que llevo aquí. 75, sí. Porque creo que es importante que se olvide este aparatico que es el bolígrafo. Todo el que se crea con derecho a querer ser presidente, concejal, diputado, edil, que se lance. Yo lo que sí creo es que debemos fortalecer los partidos para que haya un orden político. Entonces, no es que sea una anécdota lo que le está pasando al doctor Uribe. El doctor Uribe tiene ahora ir al tribunal, luego si casan o no casan, y una cuarta,
que ahí será la Corte Constitucional, para ver si están de acuerdo o no están de acuerdo los magistrados. Bueno, esa es una tesis distinta. Yo pensé que No. se cerraba este capítulo en No. caso de que la Corte Casación. fuera la... No, casación, pero él podrá alegar sus abogados en una tutela por se siente vulnerado a algunos de sus derechos. Algunos podrán alegar que nunca se debió aceptar la prueba. La doctora sabe más que yo. Lo de las interceptaciones. Exactamente. Sí, que era buscando al representante Milton Córdoba y que pincharon al doctor Uribe. Ahora, refiriendo a lo que tratabas tú de Estados Unidos, Alejandra, hoy el pastor Sade salió tranquilo, fue por su visa y le dieron su visa. O sea, el gobierno, nosotros hay veces creemos que para los americanos somos muy importantes. Claro, pues, tenemos mucho comercio, pero yo no veo al gobierno americano diciendo, no, le voy a quitar la visa a Alejandro, a Lorena, a Carlos. No, el gobierno americano está en otro problema. Debe preocuparnos a los colombianos, tú que trataste también el tema binacional, que eso... Aquí hay abogadas y hay doctoras, de modo que yo no puedo decir mayor cosa porque me pueden regañar al aire. Y los oyentes que son más acuiciosos. Eso no existe, porque es un memorando de entendimiento, es un documento previo a hacer algo. Ahí hay simplemente un decálogo de buenas intenciones. No de buenas intenciones, de tratar de construir un documento que es importante, pero debe preocuparnos que ayer el Departamento de Estado le puso unos precios a Diosdado, a Padrino y a Maduro, 25, 10 y 10 creo. Eso nos tiene que preocupar. Yo creo que Colombia debe comprar monómeros, por ejemplo, porque me parece que es importante, pero no la va a poder comprar con esto, con ese permiso. Ojalá que tengan la habilidad que tienen los venezolanos para que le sigan pudiendo seguir produciendo Chevron y le sigan mandando platica a los gringos. Por las sanciones del Departamento del Tesoro, ¿no? Claro. Ahí tenemos. Yo lo que creo es que Uribe es un presidente jugado en muchos lados. Él ya renunció a una prescripción en otro proceso que tiene, si mal no estoy, que eso del Sepúlveda o algo creo haber escuchado. A uno no sé, Uribe es de esos personajes como el mismo presidente Petro que se mueren parados. Ellos se van a morir batallando, les gusta argumentar y pelear, cada uno de sus estilos, con sus pensamientos, pero yo creo que el país no cambió con este proceso. El país venía muy polarizado, muy crispado y vamos a tener dificultades. Esta mañana hubo una entrega de 3 máquinas en el sur del Cauca. Donde estuvieron presentes las disidencias. Y donde estuve yo, doctor, esto se llama el balcón del Patía. Por eso el que lo recibe es la Asociación del Patía. ¿A dónde hemos llegado? Nos falta más presencia del Estado, pero no es solamente la bota, ¿no? Necesitamos llegar con luz, agua y con trabajo. Bueno, regresando al tema de los efectos del fallo del del día lunes en la política, pues a mí esto me dice mucho. Miren, según un análisis de inteligencia artificial presentado, más de 38 millones de interacciones en redes sociales tras el fallo contra Álvaro Uribe, entre el 70 y el 78% de los usuarios se manifestaron en contra del fallo y a favor de Uribe, considerando que no hubo pruebas sólidas y que el fallo estaba politizado. TikTok... Ese chat GPT que para interrumpirte debe ser uribista, dirían unos. No creo. Y si fuera el red diría que es petrista. Los expertos, TikTok, Instagram, YouTube y X reflejan una mayoría digital apoyando a Uribe y solo un 22-30% respaldó el fallo o mantuvo una postura neutral. Entonces, y bueno, yo lo comentaba ayer también en una mesa en radio. Me puse a hacer un sondeo con la gente que me encontraba de manera desprevenida en la calle. O sea, me puse yo en el papel de encuestadora a ver la gente del qué opinaba, ¿no? Entonces, sí. Entonces me decían ellos, nos parece terrible esta decisión, pero yo hacía la pregunta en el tono más neutral, solamente para saber la gente del común qué opinaba. Y el taxista, la señora que limpiaba, ayuda con el aseo en una entidad, el tendero, así varias personas me decían, no, es que esto es algo completamente injusto. O sea, yo lo que veo es congruente con esto que acabo de leerles.
que efectivamente ahí se potencializa Uribe y el uribismo. Entonces yo creo que esta decisión, en lugar de sepultarlo en las mazmorras más bajas del infierno, como quisieran muchos de sus contradictores, pues yo veo que esto catapulta al uribismo en las elecciones, aunado con el episodio de Miguel Uribe, ¿no? Tengo que hacer una pausa, pero prometo que ya continuamos aquí adelante con nuestros invitados esta noche, la doctora Alejandra Carvajal, el doctor Negret, la doctora Lorena Castañeda, y ya les doy la palabra para que sigamos hablando de esto y del partidor presidencial a propósito de ese número de los 75 aspirantes que hay hoy por hoy para la presidencia de la República. Ya continuamos. Continuamos. En Voces RCN. Y continuamos esta noche en este debate, el último de Voces RCN, con nuestros invitados, el doctor Carlos Alfonso Negre, la doctora Alejandra Carvajal y Lorena Castañeda, que tiene la palabra para hablar justamente de los efectos políticos de la decisión en contra del expresidente Álvaro Uribe, pero que usted también, Lorena, coincidía en señalar el intento de homicidio de Miguel Uribe, como esto, si es que logra fortalecer al Centro Democrático y salir de allí, digamos, con una apuesta mucho más efectiva de cara a las elecciones presidenciales. Realmente no sé si logre de algún modo fortalecer más el Centro Democrático. Yo no tengo esa lectura. Yo creo que realmente las personas que están en el día a día, en la calle, trabajando en sus negocios, sobreviviendo, necesitan precisamente que les lleguen con soluciones sin importar el bando político. Y creo, además, que las personas se cansaron de si es A o si es B, si esto es bueno, si esto es malo, si el color azul o si el color rojo, que además es histórico que siempre han existido estas disputas políticas. Están buscando es arrégleme el tema de la movilidad, quiero tener una vivienda digna, quiero tener unos ingresos, que mi pobreza monetaria ojalá no sea tan alta. Entonces yo realmente no creo que los colombianos y las colombianas estén pensándose en un extremo de nuevo para votar, creo yo, y que el péndulo no va a irse al otro extremo para las elecciones próximas. Yo creo sinceramente que la idea del cambio persiste a pesar del presidente de turno, es decir, no, a pesar de que el presidente quizá tenía unas expectativas muy altas para cumplir en 4 años, eso no significa que la idea del cambio se haya ido. Creo que al contrario, las personas siguen esperando que la situación, sobre todo para las personas que están en estratos mucho más bajos y quizá también clase media, que la clase media la que digo que a nadie le ayuda, la clase media la que realmente a veces saca la cara por ese país, pues está esperando que sucedan cosas y que mejore su calidad de vida. Pero claro que yo no sé si ese discurso del cambio se lo escuchamos a todas las candidaturas presidenciales. Lorena seguramente era muy joven, está muy pequeña cuando Pastrana, pero el lema de Pastrana, no, pero me acuerdo de las banderitas. El cambio es ahora, ¿no? Creo que era el eslogan. Entonces todos hablan del cambio. ¿Pero el cambio para quién? ¿Pero el cambio para quién? Bienvenidos al futuro y, sí, claro. Y aquí seguimos en estas discusiones de cómo cambiamos. ¿Pero el cambio para quién? ¿Para el empresariado o el cambio para las personas que están en el campo trabajando la tierra? O sea, ¿para quién vender el cambio? Por supuesto, la derecha nos va a vender un cambio distinto. Pero el tema de tierra lo venimos hablando desde López Pumarejo. Y vamos a seguir hablando. Yo creo que esto va a ser un tema eterno. Sí. Estoy diciendo que este es un asunto cerrado. Aquí hay que darle trabajo a la gente. El único que produce trabajo son los empresarios. Los empresarios pagan impuestos, que pongan más impuestos si quieren, dicen algunos empresarios, pero no más amenazas, porque los grandes empresarios han aguantado estos últimos 3 años. Los pequeños y medianos están cerrando las compañías. Las cifras, dependiendo, yo no soy economista, no soy experto en ello, pero creo que debemos fortalecer la economía. Si hay economía, hay trabajo. Si hay trabajo, se bajan todos los índices de seguridad. Y este país lo que necesita es seguridad en el campo y seguridad en las ciudades. Porque tenemos problemas de orden público muy grandes. Tenemos problemas de seguridad en las ciudades muy grandes. Y yo creo que esos son los temas que van a hablar. Yo, por ejemplo, me pregunto, de los 75 candidatos, ninguno habla de derechos humanos. Y derechos humanos es el derecho a la tierra. Derechos humanos es conseguir trabajo. Si no sabemos derechos humanos,
no sé quién va a gobernar. Y esa palabra no es ni derecha ni izquierda. Los derechos humanos son inherentes al ciudadano. Algo, porque nosotros tenemos el espacio de Tribuna RCN, con Noticias RCN, con La República, con la FM, con RCN Radio, y es esta oportunidad de conversar con los aspirantes, y hemos hecho este ejercicio con una decena de ellos. Todos hablan de la seguridad. Incluso me llama que la izquierda, a su manera, tiene una propuesta también de seguridad para el país. Es que sin seguridad, mire, cuando uno va a esas regiones, yo me acuerdo de dos cosas que me decían las gentes. Quítenos la hoja de coca y denos tranquilidad. Aquí nosotros no queremos irnos para Quibdó, no queremos irnos para Medellín, no queremos irnos para Popayán, no queremos irnos para Cali, no queremos irnos para Cúcuta. Queremos quedarnos como lo que somos, campesinos. Oiga, pero hablando de esta ecuación, el atentado infortunado que no debió haber ocurrido en contra de Miguel Uribe, que todos lamentamos, y en esto por fortuna dejamos de lado la polarización y nos unimos en el pedido por la recuperación de él, pero él hacía parte o hace parte de un partido que es el Centro Democrático, y su jefe natural, el expresidente Uribe, acaba de recibir esta decisión adversa. ¿Estos ingredientes pueden ir reconfigurando el tablero, sobre todo en la derecha? No creo. Yo creo que estoy hablando en general, cada uno de los grupos tiene sus votantes, tienen su grupo, tienen su nicho. Creo que inclusive con toda esta polarización y estigmatización, el centro puede quedar fortalecido, porque la gente está aburrida. Entonces necesitamos a alguien que llegue, que no polarice, que no estigmatice. Pero si Miguel logra, que es, insisto, lo que todos queremos, que salga, que se recupere, ¿puede ser el abanderado de ese sector? Yo creo que sí. Yo creo que él desde antes iba ganando, y después del insuceso del 7 de junio también. Pero es que salir a hacer una campaña política es difícil. Hay que ver cómo está, como dice la señora, en ese proceso de rehabilitación, y ojalá, porque era una persona que desde su punto de vista tenía unas posiciones importantes, y tiene una cosa que era un hombre formal, un hombre educado, un hombre no agresivo, y eso es importante, porque aquí llevamos dándonos madera mucho tiempo y estamos aburridos de las guerras. Oiga, doctora Alejandra Carvajal, ¿cómo ve usted ese escenario? El atentado infortunado, desgraciado en contra de Miguel Uribe, y esta decisión en contra del expresidente Uribe. Usted dice, cree que el Centro Democrático se fortalece, pero la derecha, ¿cómo queda ahí? Pues, Alejandro, primero yo quisiera hacer un análisis de lo que son las emociones en política, y es que juegan un papel fundamental. Aquí mis compañeros de mesa nos han hablado de temas muy importantes, como lo son los derechos humanos y las propuestas, y el resolver las necesidades de la gente, que es lo que debería hacer todo político, independientemente de la esfera de derecha o de izquierda a la que pertenezca. Pero es que aquí hay algo que pesa muchísimo más que las propuestas, y por eso una persona como tú, que has hablado con todos en este programa de La Tribuna, junto con los colegas de Noticias RCN, en la televisión, etcétera, en la FM, en la radio, pues es que todos hablan de seguridad, porque en las encuestas el tema de seguridad es de los que está punteando. La gente está preocupadísima por cómo está la situación de orden público en Colombia. Entonces, los candidatos están hablando de acuerdo a las encuestas. Eso es. Entonces, para volver al tema de las emociones, ese es un tema que despierta bastante emoción, como en su momento lo fue el discurso de Uribe cuando propuso la seguridad democrática, ¿sí? Eso causó una gran emoción en su momento. Otro que causa una gran emoción es el presidente Petro. Por eso, por más de que le diga a uno de sus ministros, como es el ministro de la Igualdad, que él no va a permitir que un negro le diga si puede nombrar a un viceministro actor porno. A mi tocayo, Carlos Alfonso. Al doctor Carlos Alfonso, por ese hecho que me parece supremamente terrible, un acto de racismo, ¿no? El presidente Petro, igual en lugares donde hay gran cantidad de afrodescendientes, como el Pacífico o la costa Caribe, tiene unos muy buenos números, tiene un teflón impresionante. ¿Por qué? Porque él genera una empatía
genera una emoción por parte de la gente. Por eso él se mantiene en ese 27, 28, 29% y no baja de ahí, porque él ha generado una emoción en unos sectores que sentían que sus derechos habían sido desconocidos siempre, ¿sí? Y que él es un hombre que viene de ellos y los está reivindicando, reivindica su lucha, su malestar, ¿sí? Bueno, pero le invito y a en que... este momento en la derecha, yo no veo quién genere esas emociones. El único que genera esas emociones es Álvaro Uribe Vélez, pero él no va a ser candidato por 1000 razones, no por este juicio, sino pues porque ya la figura de la reelección no está permitida. Pero la derecha, ese es el panorama, que no tiene un candidato que genere emoción, no lo tiene. Y tampoco hay un consenso en la derecha, no existe en este momento. Bueno, hay la posibilidad de llegar a esa consulta de marzo y por eso le iba a preguntar que se me mojara, si me lo permite la expresión, con unas propuestas de nombres que a usted le parezca que van a llegar hasta ese momento. Porque en esta carrera desbocada de caballos, alguno de pronto empieza a salirse de competencia. Pues yo no me atrevo a hacer eso, Alejandro, porque cualquier cosa puede pasar y estamos aún en una etapa muy prematura. Sí, una cosa puede ser lo que digan las encuestas o los sentimientos de las personas hoy y eso puede cambiar de un momento para otro. En la derecha, en la izquierda, en el centro. Yo no me atrevo a dar un nombre. Por ejemplo, hace poco lanzó su candidatura el abogado de la Espriella. Y está haciendo unas declaraciones muy polémicas, ¿no? Pero él está apostando a eso, a la polarización y a que ese discurso cala. Canibalismo también dentro de la derecha, porque también empecé a varios de ese espectro dándole duro a de la Espriella. Sí, por eso mismo, yo no me atrevo a decir nombres en este momento. ¿Y Vicky, sería muy prematuro. Vicky la ve llegando también hasta marzo? Pues Vicky ahí va, sí, yo la veo, tiene una gran aceptación, Vicky es una gran oradora y tiene algo que no tiene la mayoría de los candidatos de la derecha y es que es carismática. Vicky además es mujer y muchos sectores, por ejemplo acá la doctora Lorena hablaba de la jueza, que qué bueno que fuera una mujer, y muchas personas piensan eso, dicen qué bueno que llegue una mujer a la política, a ser presidenta de la república, una persona que no tiene, podría ser. Mójese, doctor Negret, en la derecha, ¿quiénes llegan a marzo? Ya le conté que yo crema número 5 ya no me venden y usted quiere que yo me moje, allá hay 75. Pero no es la crema número 4, yo estoy confundida. Es que creo que sirve, y hay ahora imitaciones también. La 5 es para quemaduras extremas. No, ¿es 4 o 5? Yo pensaba que era la 4. Bueno, no sé, esa que le colocaba uno a los niños. ¿Es 4? Crema número 4. Bueno, en resumidas, la 5 es para quemadas graves. También. Para extremas. Sí, pero miren, yo creo que cualquiera de las personas, como dije al principio, lo importante en Colombia es que la gente tiene hoy la opción, confírmase, con un partido, sin partido, de intentar aspirar. Aquí tuvimos un personaje como Goyeneche, que se apuntaba siempre, Mario Gareña, el cantante, no sé, tú no has nacido. Mario Gareña era un cantante, se lanzó de presidente, pero ahora la gente, si usted revisa con cuidado, excepto hay unos señores que se disfrazan de caricatura, como no me acuerdo el nombre. El de Batman. Sí, ¿verdad? Pero la gran mayoría de personas tienen calidades humanas y tienen preparaciones, personas preparadas. El problema de llegar a la presidencia de la República es pregunta para los debates. Identifíqueme los 3 municipios con el nombre Argelia. O sea, aquí poquito sabemos, ya hemos estado en Argelia Cauca, Argelia Valle y Argelia Antioquia. Lorena Castañeda, ¿cuál es su opinión sobre este panorama? Ya estábamos diciendo, empapémonos un poquito del agua de las candidaturas, a ver por dónde va la corriente. ¿Usted cree que en el lado de la derecha, cuáles son los nombres que pueden llegar a marzo a esa consulta interpartidista e intercandidatos? Pero Alejandro, permítame, antes de eso, Alejandra tocaba un tema fundamental en estas 75 candidaturas que tenemos.
y es que solo el 9% son mujeres. ¿Ustedes sabían que histórica? Sí, solo el 9%, o sea, solamente hay 7 candidatas. Bueno, está Vicky. Está Vicky, Claudia, aquí se las tengo anotadas. Está Luz Marina Zapata, que también se lanzó Sí. Pero esa está reciente entonces. Luz Marina está hace como un mes. Bueno, en el conteo que yo tenía de comités inscritos y precandidaturas A ver, ¿qué más tengo nombres se nos quedan? las siguientes personas: Vicky, Claudia López, María Fernanda Cabal, María José Pizarro, Paola Holguín, Carolina Corcho, y bueno, entonces entraría Luz Marina. Y Paloma Valencia. Paloma entraría dentro del juego de quienes están del Centro Democrático, Pero Sí. lo mismo que la Cabal, que la Cabal. Cabal, sí. que entraría también en... Pero no le suma más bueno, que los Susana hombres. Mohamed también, que hace parte, pero por el lado de la Pero izquierda. oficialmente ya No, lo pero dijo. pero ya la entrevistamos en Tribuna RCN, dijo, yo voy también con mi candidatura, entonces ahí también para que la anote. Mal contada le suman 11. Digamos que Es poquitísimo. que son muy poquitas mujeres para un país donde el 51% somos mujeres. Y esta frase a mí me cala en el corazón, y es que Colombia nunca ha tenido una mujer presidente. ¿Por qué no ahora? Debe tenerla, y yo creo que es oportuno. Yo, como servidor público de la entidad, la gran mayoría de mis regionales eran mujeres, y en Bogotá, en la sede principal, las mujeres trabajan mejor que los hombres, y yo no estoy ganando aquí indulgencias, porque además es cierto, tienen al hijo, al marido, y además con el trabajo, pero nunca dicen que no. En cambio, uno Y probidad. que no también. puede, no, transparencia total, pero nosotros somos más flojos que las mujeres, y eso es un camino que han venido recorriendo desde, no sé, el poder de las mujeres, Manuelita Sáenz, Policarpa Creo Salabarrieta, que el momento Santos. reciente más cercano estuvimos con Noemí Sanín. Sí, Noemí, que tenía todo la otra, la señora o la capitana, María Emma Mejía y la también. capitana también, ¿no? También, no, yo creo que ese camino va a llegar. Yo creo que ahí sería un cambio importante. No es fácil. Yo creo que no es solamente la presencia. Yo creo que el país está buscando que sea una mujer que se reúna, que haga un buen equipo. Lo importante es hacer equipos de gente que sepa más que uno, pero que sea leal. Que puede ser lo que le puede estar pasando al presidente, que a veces piensa que nombra gente muy buena, pero él los está sacando es porque no son leales con él. Es la impresión que me da. Claro, pero entonces en ese argumento, que yo creo que todas las que estamos en la mesa coincidimos, y es que ojalá algún día llegue una mujer que no sea por ley de cuotas, o sea, que no sea porque tocó que sea una mujer, porque 30, entonces... no. Pero ojalá, porque además la visión de las mujeres cuando estamos en el poder es distinta, usted lo ha dicho, doctor, y es, tenemos unas prioridades, por supuesto, damos vida y sabemos cuidar la vida, ¿cierto? Por lo general somos cuidadoras y es una carga que se nos ha impuesto porque somos mujeres, pero creo que el país tendría una visión distinta si llegara una mujer al poder. Yo quisiera que llegara una mujer a la presidencia de la República, pero como usted dijo que me mojara, ¿cierto? ¿Quién veo yo en la derecha? Yo, a pesar que le tengo una aprecio muy grande a Miguel, creo que él estaba en las encuestas, no estaba tan alto, entonces creo que Miguel no estaba como dentro de los favoritos a votar en estas elecciones. Me preocupa mucho las posiciones a veces radicales que vemos en la derecha, que pues me genera angustia por las posiciones, sobre todo con los derechos humanos, pero yo creo que podría estar María Fernanda Cabal muy fuerte, si logra, pues digamos, esta disputa interna en el Centro Democrático. En la izquierda, Carolina Corcho también tiene unas bases muy fuertes en el pacto y digamos que en su sector político. Y en el centro, pues yo quisiera ver también a otra mujer, que ojalá fuera la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre todo porque todo el tema del cuidado nos gustó mucho en Bogotá y que ojalá eso se replique en el país. Esas son las tres que yo voy, como se da cuenta, las tres son mujeres. Oiga, hablando de mujeres, una mujer muy importante, que fue además la boleta que le permitió a Gustavo Petro llegar a la segunda vuelta presidencial, que fue Francia Márquez, y ya sabemos pues la historia de las desavenencias y el maltrato que ella misma ha venido denunciando. ¿Qué le puede esperar a Francia Márquez, doctor Negrete? Porque fue un fenómeno, Mire, ella en sí mismo, por lo que... Nosotros trabajamos de la mano con Francia y con el doctor Carrillo, que para esa época era procurador. Hicimos un trabajo muy bueno con ella, que se llamaban unas reuniones que damos por todo el país, Líderes por la Vida. Y Francia tiene narrativa, tiene capacidad,
tiene, como dices tú, emoción. Ser vicepresidenta de este país no es fácil, y yo creo que ella será muy importante para el país, pero más por fuera que aquí. Ella tiene mucho espacio, yo le veo mucho espacio a ella aquí. Pero como liderazgo social o político. No sé, liderazgo social. Sí, yo también. Pero no le faltará trabajo. Ella es una mujer hecha a pulso, y eso es importante, y ella tiene un liderazgo para que no le falte nada en su vida. Hay que cuidarla. Esta estigmatización y polarización hay que cuidarla mucho, o más después que sea el 7 de agosto, porque en este país los enemigos siguen ahí. ¿Quién es el culpable de lo del doctor Mérida? Pues Iván Márquez. Entonces la pregunta es, esos personajes que no quisieron hacer la paz con la oportunidad, ¿seguirán haciendo daño para generar qué? Caos. Doctora Carvajal, ¿cómo ve a Francia Márquez? Seguiremos, el doctor Neves dice, vamos a seguir teniendo noticias de Francia Márquez, no va a ser una mujer invisible. ¿Cuál cree usted que ha sido el rol de ella y qué le espera? Pues a mí me parece que el rol de Francia Márquez ha sido supremamente importante para varios sectores y en general para las mujeres, ¿no? Una persona que, como dice el doctor Negret, se ha hecho a pulso, y eso es admirable. Yo creo que ella se ha apartado de manera importante de los errores de este gobierno, de varios de los grandes errores de este gobierno, y eso puede jugar a su favor a futuro. Ahora, yo creo que el presidente Petro tiene razón cuando dice ella no ejecutó estando al frente del Ministerio de la Igualdad. Yo creo que eso tampoco nadie lo va a olvidar, porque pudo hacer mucho desde esa cartera y no lo hizo, y esos errores se los van a cobrar a futuro. Pero pues en general me ha parecido... Pero ya dicen, sin plata no había... No, qué pena interrumpirte. Ella no tenía algo que se llama en la estructura del Estado, el PAC. Tú tienes 1 millón de pesos, pero el PAC, el único PAC que le dan a uno todos los meses es el PAC para pagar la nómina. Ni siquiera te dan el PAC todos los meses para pagar los contratistas. De modo que ese manejo de Hacienda, de no girarle la plata a Francia para que pudiera hacer su trabajo, es muy difícil. Y cuando a ti te obligan a llevar los viceministros y el secretario general, pues tú te quedas sin cómo ejecutar, porque los que ejecutan no es gente cercana a ti. Uno elige a algunos cercanos y otros por sus calidades. Y ella no pudo hacer eso. Bueno, Lorena Castañeda, Francia Márquez y su futuro. Yo creo que ella sigue liderando sus bases sociales. Creo que ella además en el ministerio tuvo la oportunidad de incluir en su equipo a personas que tampoco históricamente han tenido esa facilidad. Y eso yo, digamos, a pesar de que no fue tan fácil crear la estructura, las dependencias, los perfiles, porque esos perfiles directivos pues necesitan una experiencia, necesitan unos títulos. Finalmente lo logra en su equipo personas de esas calidades. También eso le costó porque eso fue demorado. Realmente yo que tuve esa experiencia de armar equipo, no es tan fácil cuando uno llega y bueno, ¿quién va a trabajar conmigo? Y como lo decía el doctor Carlos Negret, pues encuentre además los perfiles, que tengan maestría, que tengan no sé 4 años de experiencia, ¿cierto? Que además tengan experiencia relacionada con el cargo. Seguramente muchas de las personas que acompañaban a Francia Márquez no habían trabajado con el Estado, tenían unos liderados que tenían un activismo, pero no tenían esa experiencia. Y quizá esa tardanza pues también se ve reflejada en la ejecución del ministerio, que es una lástima porque los temas que maneja el ministerio yo creo que era la apuesta más importante de este gobierno y lastimosamente no los vemos materializados, a pesar de que se están haciendo cosas, pues quisimos ver más. Yo creo que era una gran oportunidad para Francia, pero seguramente el activismo de ella permanecerá. Yo creo que también las personas que la han acompañado históricamente pues querrán seguir trabajando por sus luchas. Esas luchas, como lo hemos mencionado aquí en esta mesa, pues no van a cesar quién sabe en cuántos años.
y ahí encontrará ella, yo creo que el camino. Sin embargo, yo creo sinceramente que Francia va a tomarse un receso después de esta experiencia, porque lo que pasó aquí con el gobierno será una experiencia también personal, creo. Creo que no fue sencilla la relación que tuvo con el presidente, y esto, para los que hemos estado en esos ambientes, desgasta, es una desinversión familiar además, porque cuando se dedica al servicio público, pues no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para los amigos, no hay tiempo para absolutamente nada, y yo creo que ella, además, también se lo recomiendo, que se tome un descanso y luego vendrá con las baterías puestas para seguir trabajando. Lorena Castañeda, gracias por habernos acompañado en este programa de cierre de Voces RCN. No, a usted, Alejo, muchísimas gracias a Juan Carlos, que además tuve la dicha de conocerlo en persona. Muchas gracias por abrirme este espacio. Fueron casi 8 años que estuve en esta cabina de RCN, un espacio que, como mencionábamos además al inicio del programa, nos abrió muchas puertas, conocí muchísimas personas, siempre salía uno con un contacto, venga, ayúdeme con esto, tengo un proyecto, tengo un periódico, sobre todo también con la fundación que se abrieron muchas puertas. Espero que nos encontremos en el camino y que los espacios de opinión además sigan creciendo, porque es importante que hagamos más debate y que no nos enfrentemos tanto en las calles. Así es, doctora Alejandra Carvajal, gracias también por haber estado con nosotros en el programa de cierre de Voces RCN. Bueno, pues yo muy agradecida con ustedes, siempre me sentí muy cómoda en esta tribuna, creo que es un espacio que hará falta, sin duda alguna, pero pues sí quiero resaltar también tu cercanía con todos los panelistas. Siempre las llamadas amables de Sebastián, de Gustavo Berbel, que ellos ahí detrás haciendo ese trabajo, y creo que tiene y súper efectivo, sin ellos esto no hubiera sido posible. Y que tiene que ser un trabajo reconocido, ¿no? El de toda la mesa de trabajo. Y pues por supuesto a Juan Carlos Iragorri, ¿no? Siempre haciendo un gran sacrificio horario. Sí. Que no es fácil. Doctor Negret, gracias también por haber estado con nosotros esta noche en este programa, y bueno, nos volveremos a encontrar. Con seguridad que nos volvemos a encontrar, ojalá que no sea sino en estos espacios donde uno pueda dar su visión sin polarización y estigmatización. Muchas gracias a Juan Carlos y a vos, muy querido, y un placer haberlas conocido a ustedes. Más tarde nos damos los contactos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa, vamos a hablar de inteligencia artificial en el periodismo, pero también de salud. Ya regresamos. En Voces RCN.